Buenas noches, hermanos. Siempre es un gusto poder tener este tiempo, pues para poder compartir un mensaje. Siempre es para mí una grande bendición, un privilegio poder tener este tiempo. De manera personal, pues el Señor siempre me habla cuando puedo compartir mensaje, primeramente a mí, antes de lo que yo pueda compartir a otros. Siento que el Señor pues tiene palabras pues especiales que me ayuden a poder abrir mi corazón, porque pues cuando uno comparte de la palabra de Dios, pues lo más importante es tratar de vivir la palabra de Dios. Y bueno, esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que nos decimos cristianos y que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, un gozo. Esta noche, hermanos, pues el tema que me toca compartir se llama Enemigos del Propósito, pero específicamente voy a hablar de un enemigo que es crucial en la vida cristiana y en general en las personas, en los seres humanos, algo que es la incredulidad. El primer tema que vimos en la serie fue como enemigo del propósito, la autocompasión. Luego se abordó la comparación y bueno, esta noche hablaremos específicamente de la incredulidad. Para hablar de este tema, fíjese que me costó trabajo porque quise abordar de manera amplia un punto específico en la Biblia, pero para llegar a ese punto tuve que recorrer toda la historia bíblica y quisiera darle unos breves minutos. Por eso le puse el título de Breve Historia. Realmente, como ven en las imágenes, la historia o la parte de la Biblia que voy a abordar tiene origen desde el principio, cuando pues Dios creó a la humanidad. Esa es la realidad, y bueno, todos conocemos la historia de Adán y Eva, a menos es una historia ampliamente conocida. Y bueno, cómo fue que el ser humano cayó delante de Dios después de haber tenido todo lo que podíamos haber tenido, incluso el convivir con nuestro Dios, y terminamos errantes en esta tierra. Y bueno, recordamos el diluvio y todas esas situaciones que fueron pasando y que a través del Génesis podemos estudiarlas. Sería conveniente pues que cada uno de nosotros pudiera adentrarse un poquito en la Biblia. Hay una parte que es el Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia, pero bueno, para hacerlo breve, como dice ahí, voy a pasar prácticamente hasta el llamamiento de Abraham. Si ustedes recuerdan, Dios habló directamente a un hombre después de todos los juicios que habían venido sobre la tierra, para poder hacer de él una nación grande, que es el pueblo de Israel. Y bueno, vemos en la imagen que el Señor le hizo una promesa, que su descendencia iba a ser tan grande, que iba a ser incontable como las estrellas en el cielo. Bueno, de aquí empiezan la historia de los patriarcas, Abraham siendo el primero de ellos, su hijo Isaac, como lo vemos en la parte media de la diapositiva, y Jacob, que prácticamente es el que da origen a los 12 patriarcas, a las 12 tribus de Israel. Y bueno, siguiendo con la historia, recordamos a José, quien fue vendido por sus hermanos a Egipto de una forma pues vil. La verdad de las cosas es que lo que hicieron sus hermanos con él fue triste, fue una situación que marcó la vida de José, pero como él mismo lo dijo, y así lo dice la palabra de Dios, Dios tenía un propósito aún en esas circunstancias que parecían adversas. Y vemos que José se convirtió en el segundo de Faraón, es decir, llegó a tener un gran poderío en Israel por las cosas que Dios hacía a través de su vida, que era interpretar los sueños. Ahora, un punto medular a donde quiero llegar es recordar que en aquel tiempo, cuando José estaba en Egipto, hubo una gran hambre sobre la tierra, y entonces trajo a sus hermanos a vivir a Egipto para que pudiera salvar a ese pueblo que estaba naciendo, el pueblo de Israel. Y efectivamente lograron sobrevivir, y no solo eso, se multiplicaron, y de ser una decena de personas se convirtieron en miles. Entonces fue cuando dice la Biblia que los egipcios se olvidaron de lo que había hecho José con ellos, que los salvó de aquella hambruna a través del poder de Dios, y oprimieron a los israelitas y los esclavizaron durante 400 años. Bueno, esa es la breve historia hasta llegar a este punto, donde después de la opresión y la esclavitud del pueblo de Dios en Egipto, Dios decide juzgar a los egipcios y envía plagas
para que el faraón liberara a su pueblo. Y cada uno de los israelitas vio el poder de Dios manifiesto en estas plagas. Recordamos alguna de ellas, como lo que fue la cuestión de la oscuridad por 3 días, donde no podían verse ni cara a cara de las densas tinieblas que había. Yo no lo leo y la verdad es que no alcanzo a comprender cómo pudo haber sucedido tal situación, cómo lo pudieron haber vivido en aquel momento los egipcios, el terror que debió haber sido 3 días bajo oscuridad, o el granizo que cayó del cielo y acabó con todas sus cosechas y ganados, o las langostas, las ranas, y sobre todo pues en la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos después de que Faraón se rehusara a escuchar a Dios. Pero para eso hay que recordar el gran personaje de Moisés. Moisés es aquel que es por quien Dios, y junto con su hermano Aarón, lleva a cabo todo este plan para poder liberar a su pueblo. Y entonces llegamos a un punto extraordinario, una de las historias más estremecedoras de la Biblia a mi punto de vista, que es cuando por fin el faraón deja salir al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel va hacia adelante, va caminando, van gozosos porque realmente los egipcios los dejan ir, y no solo eso, sino los colman de oro, de plata. Lo único que querían los egipcios es que los israelitas ya no estuvieran en su tierra después de haber visto todas las maravillas que Dios había hecho, todo el juicio que había traído el Señor a los egipcios. Y entonces llega un punto donde el pueblo de Israel se encuentra con el mar Rojo, y los egipcios se arrepienten, dice la palabra de Dios, se arrepiente Faraón y dice: ¿qué he hecho? ¿Cómo es que he dejado ir a este pueblo que eran mis esclavos? Y decide perseguirlos y ir tras ellos. Un símil que les puedo hacer es que Egipto en aquel tiempo vendría a ser como el ejército más poderoso del mundo, contra unos israelitas que acababan de salir de aquella tierra, que estaban en medio del desierto y que se encontraban enfrente del mar, ¿no? Y cuando los israelitas temían por su vida, cuando vieron venir tremendo ejército con sus carros, con sus caballos, con todos aquellos soldados, entonces tienen que clamar a Dios, porque primero, y como lo vamos a ver de manera repetitiva, los israelitas dudaron, y ese es el punto importante. Dudaron de que después de haber visto lo que Dios había hecho en Egipto, los pudiera salvar en ese momento. Y Dios hace una de las mayores proezas, que es abrir el mar. Y dice la Biblia que los israelitas pasaron por en medio del mar como por tierra seca, y que las columnas del mar eran como paredes. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero lo más extraordinario es que cuando el pueblo egipcio creyó que los israelitas estaban atrapados y se fue directo sobre ellos, los israelitas terminaron de pasar aquel mar, y el mar se cerró para terminar por fin con aquellos egipcios que querían destruir al pueblo de Dios. Bueno, espero que haya sido una breve historia. Llegamos al punto donde Dios, al mismísimo Moisés, le da las leyes que tiene que seguir el pueblo, el decálogo, 40 días en el monte Sinaí, Moisés recibiendo las instrucciones de Dios. Y yo les invito en verdad que lean la historia bíblica, es algo maravilloso. Y aún el pueblo de Israel seguía rebelándose, a pesar de haber visto cada uno de esos milagros. Entonces llegamos a lo que la Biblia nos habla, y lo que quiero ser muy puntual, porque quiero ser textual acerca de lo que la Biblia narra, lo que sucedió posteriormente. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Es decir, Dios, desde la promesa de Abraham, les dijo que les iba a dar una tierra prometida a los israelitas, una tierra donde fluye leche y miel. Eso fue la promesa de Dios desde Abraham hasta toda la historia que he contado, y ahora están en ese punto donde están por entrar a esa tierra prometida, una tierra que Dios ya les había dado a los israelitas. Y entonces Moisés envía a 2 espías, y ellos efectivamente ven cómo es la tierra, y llegan a este momento bíblico donde dicen que efectivamente la tierra es un lugar donde fluye leche y miel. Y dice así: y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte,
y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Es decir, efectivamente, Dios tenía razón. Era una tierra donde fluía la leche y la miel, una tierra preciosa, el fruto era abundante, todo era tal cual había dicho Dios. Sin embargo, pequeño detalle, la tierra estaba habitada por tribus poderosas, fuertes, con ciudades amuralladas, y los descendientes de Anac eran los gigantes. Y a muchas personas les parecía que la historia bíblica es irreal, ¿no? Les parece. Realmente hay vestigios arqueológicos que ahora nos dicen que efectivamente se han encontrado gigantes. Entonces, la Biblia vuelve a tener razón, ¿no? Dicho sea de paso. Vean cómo sigue la historia bíblica y me interesa que pongamos atención en el siguiente punto. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Cuántas veces no hemos sentido que nuestros problemas son más fuertes que nosotros? Sea el problema que estés pasando en este momento, que estemos pasando, en ocasiones consideramos que no vamos a poder. Es más, que ha sobrepasado nuestras fuerzas, y cuando parece que salimos de una, nos encontramos en otra. Y entonces, esta es la historia del pueblo de Israel, que es la historia de la humanidad y que es la historia propia de cada uno de nosotros. Entonces, vean el contraste en estos versículos. Un hombre, Caleb, que por todo hay de los 2 espías, solo 2 creen en que el Señor les puede dar la tierra, creen que pueden entrar a ese lugar y conquistar, pero los otros 10 terminan desanimando al pueblo. Y aunque las palabras de Caleb son contundentes, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, el desánimo del resto acaba por ahogar la posibilidad de llegar al propósito que tenían en mente, ¿no? Y entonces vean hasta dónde, hasta qué extremo llegan aquellas personas que los otros 10 espías que están completamente diciendo lo contrario a que Caleb. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Unos versículos previos, dice la Biblia, que efectivamente habían reconocido que la tierra era buena. Ellos se habían dado cuenta que Dios había dicho la verdad, pero al ver que había una luz de esperanza, decidieron ahogarla toda, hablando mal de lo que previamente habían hablado bien. ¿Y cuántas veces no nos encontramos en esa situación, pensando que en verdad Dios tiene algo bueno para nosotros, y a la vez, en el fondo, la duda nos invade y llegamos a pensar: no, quizá no sea lo que Dios quiere para mí, quizá no sea tan bueno como dice la Biblia que es. Y ese es el extremo cuando nos dejamos dominar por el temor, por la incredulidad. Dicen: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. O sea, ya cambiaron todo el panorama. De momento habían dicho que sí era una buena tierra, que estaba complicado, pero ahora se echan para atrás, se retractan y dicen: ni siquiera la tierra es buena, es peligrosa. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¡Qué patético! Imagínense llegar al punto, no solo ya desprestigiaron todo, sino que ellos mismos llegaron al punto de sentirse nada. ¿Se han sentido así alguna vez? Ante alguna adversidad, ante algún problema, ante alguna circunstancia, ante algún enemigo real, de llegar a pensar que somos como langostas. O sea,
insignificantes, insectos? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Cuántos cristianos nos estamos llorando nuestras circunstancias cuando hemos reconocido que somos hijos de Dios, que hemos sido llamados a la santidad, a vivir buenas vidas, porque Dios no tiene planes malos para nosotros? Al menos en teoría lo creemos, pero en la práctica muchas veces vivimos ensimismados, vivimos agobiados, vivimos tristes, deprimidos. Hay cristianos, y yo he conocido personas que siendo cristianos están abatidos en sus circunstancias. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? No es algo nuevo, hermanos. Ya está aquí, ya está descrito. Esa es la historia de cada uno de nosotros en las luchas diarias, porque saben, la vida no es fácil. Quien pensaba que ser cristiano implica tener una vida fácil, una vida feliz, una vida plena, solo por el simple hecho de decirse cristianos, es todo lo contrario, en realidad. Seguir a Cristo implica convicción, seguir a Cristo implica valor, entereza, amor propio, amor por Dios principalmente, amor por el prójimo. Amar a los enemigos no es fácil. Guardar silencio ante la agresión o ante las circunstancias no es fácil. Todos queremos dar rienda suelta a nuestro sentir cuando pensamos que hay injusticia, y es difícil tratar de llevar una vida correcta delante de Dios, pero no imposible, porque Dios no nos ha llamado a algo que no podemos sobrellevar. Dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no podamos soportar. El Señor ha sido fiel con nosotros. Y vean entonces, esa noche el pueblo llora, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Antes de pasar a lo que les dijeron, vean esto: ¿cuántos cristianos o cuántos de nosotros siendo cristianos no nos estamos quejando de algo? No vivimos con cierta amargura, no estamos arrastrando situaciones pasadas y las traemos a nuestro corazón, y constantemente hay amargura, hay queja. No lo sé, yo hablo por mí. Y lo digo quizá con vergüenza, hermanos, porque yo sé que la vida cristiana es un seguir y seguir y seguir y caminar y caminar. Dijo Jesucristo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Es un camino largo, es un camino cuesta arriba en algunas ocasiones, pero es un camino agradable, porque el yugo que llevamos no es comparado con el yugo que el Señor Jesucristo llevó por nosotros. La verdad es que por muy dura que sea la vida, no podremos comparar con lo que el Señor Jesucristo tuvo que lidiar por cada uno de nosotros, sin ser responsable de ninguno de los pecados por los cuales fue crucificado. Pecados que son nuestros. Y Él decidió llevarlos a la cruz del Calvario. En todo lo que implica eso. Y alguna vez lo he hablado. Pero ahora vean lo que dice el pueblo: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Caray, ¿no eran esclavos en la tierra de Egipto? ¿No los maltrataban? ¿No los humillaban? ¿No les mataron a sus hijos, a los israelitas, Faraón, con un decreto? ¿Un día de buenas a primeras? ¿De verdad querían volver ahí? Y eso es lo que pasa cuando la incredulidad llega a nuestra vida y la dejamos morar en nuestro corazón. Somos completamente seres no pensantes. Olvidaron toda la desgracia que había vivido en Egipto, y ahora resulta que el tener que vencer, el tener que caminar, el tener que creer, era peor que volver a la esclavitud, que volver a la humillación. O en este desierto ojalá muriéramos. Están deseando la muerte. ¿Cuántas veces nosotros no vemos los problemas más grandes de lo que son, hermanos?
A veces pensamos que hay situaciones que no vamos a poder sacar adelante y quisiéramos irnos. Esa es la verdad, ¿eh? Y no es un sentimiento ajeno, lo digo con sinceridad y con vergüenza, sí, claro, porque soy cristiano y no debiera ser la actitud que debiéramos de tomar. A veces quisiéramos volver atrás en nuestras vidas. Es más, yo he oído decir, cuando no era cristiano me iba mejor. De verdad. Ese es el pensamiento que permea cuando dejamos que la incredulidad domine nuestro corazón. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? No se conformaron con decir que estarían mejor en la miseria donde estaban, No se conformaron con decir que estarían mejor muertos, sino que todavía culparon a Dios y lo hicieron responsable de algo que ni siquiera había sucedido, porque ninguno de sus hijos había sido presas de nada, ni sus mujeres habían sido pasadas a espada, ni nada de lo que estaban teniendo en su mente había sucedido. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos en nuestra mente los peores panoramas y nos atrevemos incluso a mirar al cielo como diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? No, hermanos. Seamos verdaderos hijos de Dios. Seamos cristianos como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, que cuando fue a Jerusalén para morir por nosotros, dice la Biblia, que afirmó su rostro, como de piedra se le hizo el rostro. Sabía todo lo que iba a pasar, cada uno de los latigazos que iba a recibir, cada vez que le arrancaban la barba, todas las burlas, la desnudez, los clavos en sus brazos y en sus pies, la corona de espinas, el pasar colgado ahí el tiempo que iba a pasar colgado, el abandono de sus amigos, el pueblo diciendo crucifícale, crucifícale, cuando al pueblo lo único que hizo fue sanar a sus enfermos, levantar a sus muertos, llevar palabra de vida. Él sabía todo lo que iba a pasar y afirmó su rostro. Y nosotros por menos queremos volver atrás. Y eso es lo que está aquí ejemplificado con lo que Israel está haciendo. Y no caigamos en la tentación de decir, esos israelitas, no, ese pueblo de Israel era tremendo. ¿Cómo es que hicieron eso, hermanos? A veces sería bueno preguntarnos, ¿qué pasa con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo realmente mal? Nosotros también a veces queremos volver al mundo y dejarlo todo. ¿Cuántos cristianos han dejado la iglesia y los ministerios para volver al mundo? ¿Cuántas personas decidieron abandonar todo lo que habían creído para hacer de su vida una locura? Dice aquí la palabra de Dios que Dios los había traído a eso. Imagínense qué forma de ser tan irrespetuosos, tan insolentes, esa es la palabra. Porque el Señor los había llevado ahí, habiendo hecho milagro tras milagro tras milagro. Y resulta que en ese punto acusan al Señor de genocidio prácticamente, genocida. Porque están diciendo que va a matar a sus niños y a sus mujeres. Si habían visto esto, de lo que los israelitas están acusando a Dios, de algo que no ha sucedido, y dicen, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Otra vez, la misma cuestión, querer regresar a lo de antes. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud, de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Vean el contraste. La mayoría, ¿y saben qué? La mayoría regularmente no es la que va por buen camino,
Pero siempre hay personas que están dispuestas a seguir al Señor. Vean la diferencia, el contraste. Ellos dejaron todo lo que habían dicho esos 10 espías para decir la verdad de las cosas, lo que era la tierra, pero sobre todo dejaron ver que esa batalla era de Dios y que si Dios quería, no tendrían por qué volver atrás. No iba a pasar nada de lo que ellos estaban acusando a Dios que sucedería. No había necesidad de volver a la misma basura en donde habían estado inmersos tiempo atrás. Y esto es ejemplo para cada uno de nosotros, hermanos, porque nosotros, dice la palabra de Dios, debiéramos ser la luz del mundo. Y no porque nosotros seamos luz, porque dice también la palabra de Dios que la luz verdadera es el Señor Jesucristo. Nosotros debemos de andar en luz y reflejar esa luz que es Jesús. Y hacer ese contraste que estamos viendo en estos versículos. Estos 2 espías se quedaron firmes, Josué y Caleb. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Vean qué diferencia. ¿Qué dijeron los 10 y todo el resto del pueblo? Somos como insectos, como langostas, así nos ven. Y lo peor, así se veían ellos. Pero aquí Caleb dice, los comeremos como pan. Y esa es la actitud que nos debe caracterizar. La incredulidad no le debemos dar cabida a la incredulidad nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como pueblo escogido, nación santa, dice la Biblia, que es lo que somos. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. No se cansaron de pecar, ¿verdad? No solo acusaron a Dios, que parecía que era el punto más álgido, ¿no? Sino que aún estaban dispuestos a matar a los que estaban hablando en favor de Dios, a los que realmente le creían a Dios, a los que habían ido, porque ellos no escucharon, ellos fueron y vieron, pero había una actitud completamente diferente al resto. A apedrearlos, imagínense. Y aquí viene lo triste para el pueblo en ese momento. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Le está hablando a Moisés, porque versículos atrás, Moisés todavía decidió interceder por ese pueblo. Y le dijo a Dios, mira, porque Dios estaba dispuesto en su enojo de lo que estaba viendo a destruirlos. Y le dice a Moisés, mira, yo puedo hacer de ti una nueva nación. Y Moisés decide todavía interceder por ellos. Y Dios dice, sí, yo los he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a José, hijo de Num. El Señor estableció su juicio. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos vuelto atrás en medio de nuestra vida cristiana? ¿Cuántas veces le hemos dejado de creer a Dios? ¿Saben? La tierra prometida no es en sí la tierra. Pareciera que la cuestión histórica y la bíblica se refiere a una tierra solamente. La tierra prometida implica más. Es espiritual, hermanos. La tierra prometida es una vida plena.
una vida donde hayas paz, contentamiento, gozo. Entiéndase, no una vida sin problemas, no una vida fácil. Estoy hablando de una vida plena. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los que se mantuvieron firmes, el Señor cumplió su promesa. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré a ellos, conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Hermanos, cuando dejamos que la incredulidad nos venza, el tiempo es lo que realmente perdemos. Los israelitas perdieron 40 años de algo que pudieron haber tomado en ese momento. Cuando nosotros decidimos volver atrás en nuestras vidas cristianas, perdemos tiempo. Yo conocí a Cristo a los 18 y lamento todo el tiempo que perdí divagando en el desierto. Pero hay algo que me gusta recordar. Dice la palabra de Dios que nuevas son cada mañana y que grande es su fidelidad. No importa cuánto tiempo haya vivido en el desierto, no estoy dispuesto a vivir más tiempo ahí perdido, divagando. Quiero entrar a esa tierra prometida. Quiero llevar una vida digna delante de Dios, donde Dios sea glorificado. Quiero que mi matrimonio sea un matrimonio que pueda servir de ejemplo a otros matrimonios, porque Cristo reina en nuestro hogar. Quiero que mi familia y mis hijas crezcan en el amor de Dios y ese amor sea manifiesto a las personas que nos rodean. Esa es la tierra prometida de cada uno de nosotros como cristianos, que nosotros lleguemos a este mundo para que el Señor pueda ser glorificado en nuestras vidas. Caleb, en estos versículos de Josué, pueden leer el libro de Josué, fue el único que logró entrar. ¿Saben? El Señor siempre es fiel. Cuando uno decide hacer las cosas de la manera correcta, el Señor siempre es fiel. Aunque veamos que no hay salida como en el mar y que pareciera que no hay camino delante de nosotros, el Señor es fiel. Los dejo con 5 preguntas, hermanos. ¿Has visto milagros en tu vida? Yo he visto muchos milagros en mi vida y yo sé que cada uno de ustedes pudiera recordar un milagro de su vida, de algo que Dios ha hecho en su vida. ¿Le has creído a Dios? ¿Le hemos creído a Dios? Porque los israelitas vieron muchos milagros. ¿Y qué creen? Por mucho no le creyeron a Dios. ¿Nosotros le hemos creído a Dios? ¿Cuánto tiempo has perdido? ¿Cuánto tiempo hemos perdido en medio de la incredulidad, hermanos? ¿Cuánto más esperamos vivir vagando en el desierto? ¿Sabes? Si eres joven, cuando menos volteas ya tienes 42. Y te preguntas, ¿qué pasó en todo este tiempo? ¿Dónde estuve? ¿Por qué perdí tanto tiempo? ¿Y cuál es nuestra tierra prometida? Eso es una pregunta personal. Yo hablé de una tierra prometida. Dice el Señor, dice la Biblia, que un día tendremos tierra nueva y cielos nuevos, cuerpos nuevos, y un día estará Dios ahí con nosotros y viviremos donde está Dios, en esa nueva Jerusalén. Aquí la tierra era Jerusalén, habrá una nueva Jerusalén, y yo espero, hermanos, que el Señor nos ayude a poder llegar ahí, porque usted y yo no estamos aquí por el azar. Usted y yo tenemos un propósito, y el propósito Dios lo puso desde antes de la fundación del mundo. Les invito a que oremos, hermanos, para poder concluir el tema. Señor y Padre, te agradecemos porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y porque sin lugar a dudas, Señor, sabemos que hay un propósito en nuestra vida, Señor, que hay un camino que recorrer, Señor, y que el camino eres tú. Padre, ayúdanos para poder caminar firmes y adelante, Señor, puestos nosotros los ojos en ti, Señor, en el autor y el consumador de la fe, Señor, negándonos a nosotros mismos, Señor, siguiéndote firme y adelante, despojándonos de todo peso y de pecado
y corriendo con paciencia la carrera que nos queda por delante, Señor, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos esta noche, Señor, que tu palabra y tu Santo Espíritu obren en sus corazones, Señor, que si hay algo que tengamos que corregir, Señor, tú nos trates, Señor, tú trates con nosotros, Señor, con tu amor, Señor, porque todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.